Hola, acabo de terminar el proceso de edición del vídeo que estás a punto de ver. Se trata de una de mis creaciones favoritas del canal, y es así porque las palabras de la persona que estás a punto de conocer tocan el corazón y permiten acceder a un lugar de conciencia y de quietud. Ahora mismo está lloviendo aquí afuera, estamos en nuestra autocaravana aparcados y me hace muchísima ilusión estar en una tormenta metidos aquí en esta cabaña. He considerado importante hacer esta introducción para presentaros a Carolina. Con ella he compartido un grandísimo viaje a través de Bolivia, que es el país donde me encuentro ahora mismo, y mantuvimos conversaciones tan bonitas, tan extraordinarias, que supe que sería una grandísima oportunidad para hacer una de las mejores entrevistas que jamás he hecho. Ella es psicoterapeuta y también es doula, y está especializada en la psicología femenina y perinatal. Su larga trayectoria en la profesión se ve reflejada en un conocimiento que va a compartir con nosotros a lo largo de este vídeo, donde vamos a abordar una gran variedad de temas de interés. Y es un vídeo que está dirigido tanto para mujeres como para hombres, tanto para padres como para hijos. Así que, sea cual sea tu condición, te aseguro que vas a tener un gran aprendizaje si te quedas aquí con nosotros. Hacerte saber también que, siendo un vídeo de larga duración, he decidido incluir el minutaje en la descripción del vídeo. Por tanto, si vuelves a él, podrás saltar de una cuestión a otra con mucha facilidad solo haciendo clic en el minutaje. Y antes de comenzar, es momento de agradecer a los patrocinadores de este vídeo. En este caso es Wondershare Uniconverter y se trata de un programa de conversión de archivos de vídeo, audio e imágenes. Una de las utilidades que a mí más me ha sorprendido es la capacidad que tiene para convertir vídeo de 1080 a 4K, lo cual es algo que muy pocos programas hacen y por tanto yo le voy a dar muchísimo uso. Pero aparte soporta más de 1000 formatos distintos. Tiene descargador de vídeo, grabador de CD y DVD, e incluso su propio editor de vídeo y corrección de color. En definitiva, se trata de una solución todo en uno para editar, convertir, comprimir, compartir archivos multimedia sobre la marcha. Te dejo el enlace en la descripción. Háblame de tu conexión con ella. Bueno, para mí ella es mi espiritualidad, para mí ella es mi templo, para mí ella es mi mejor terapeuta. Es mi consuelo, es mi refugio. Por eso cada amanecer y cada atardecer me siguen conmoviendo. Y cuando estoy sensible, muchísimo más, ¿no? Es sagrada también. Y me siento agradecida, muy agradecida de poder estar aquí en este planeta donde está esta naturaleza tan mágica, tan maravillosa, este viaje que más, no hay palabra para decir todo lo que hemos vivido en este viaje y las cosas que hemos encontrado, ¿no? Pero si algo puedo decir es mi templo y es mi refugio. Siento que hasta en las parejas más conscientes a veces hay muchos problemas de comunicación, que me imagino que en la psicología se trabajan de una forma en la que se puede llegar a generar una comunicación mucho más saludable, ¿no? Bueno, yo lo primero que invito es que elevemos una bandera de la paz en nuestra propia mente. O sea, si yo me pregunto, invito a que se pregunten cómo es mi comunicación conmigo mismo o conmigo misma, cuánto me escucho, cuán honesta soy conmigo, verdaderamente me escucho. Muchas veces estamos aturdidos con la hegemonía de la mente, de lo que tengo que hacer como un mandato social o de expectativas, y me silencio voces internas significativas. Si yo no tengo el hábito de esa autodisciplina de escucharme, de saber qué siento, de ser honesto con lo que estoy sintiendo, de ser fiel con lo que estoy sintiendo, ¿cómo me voy a pedir comunicarme con un tercero? Es cierto que puedo estar aturdida y no sé lo que siento, no sé cómo transmitirlo. Bueno, di eso, no me puedo comunicar ahorita porque estoy aturdida, porque no estoy clara. Tener la expectativa que tengo que tener la respuesta, ¿no? Yo particularmente estoy dentro del paradigma de la nueva psicología también, ¿no? Para mí el ego no es una instancia satánica que tenemos que saber erradicar de nosotras mismas, ¿no?
Es como yo no imputo nada de nuestra existencia. Yo lo que invito es que sea un ego saludable, un ego mediador. Y un ego mediador, si lo vemos, es ese que escucha todas nuestras voces y trata de la ecuanimidad, trata el equilibrio interno. Y le dice a la persona como más protagonista, mira, ahorita no es tu tiempo, vamos a ver qué quiere decir esta persona, ¿no? Cuando tenemos un ego saludable, mediador, conciliador dentro de nosotras, la comunicación afuera es fluidísima. Cuando no, pues se enganchan desde las mismas no escuchas internas. Entonces, de alguna manera, siempre desen el espacio para escuchar primero qué están sintiendo, cuál es verdaderamente lo que está pasando dentro antes de comunicarlo. Y lo otro que para mí también es que a la comunicación se ha llevado la vorágine de la velocidad de la vida con la que vivimos. O sea, tener una discusión pausada es insólita. Pareciera que mientras más acalorada, más rápida, demuestra que yo soy más poderoso, más inteligente. Y resulta que no, a veces se habla mejor desde el silencio, desde una pausa, desde vamos a tomarnos 10 minutos, 20 minutos. O sea, vamos a dejar que el cerebro se oxigene y la bioquímica se oxigene antes de seguir hablando. Y eso, por supuesto, siempre es una habilidad que se consigue, sobre todo cuando yo logro estar en paz con mi propia comunicación interior. Inteligencia emocional, absolutamente. Que se jueguen con las emociones, que ayuden a los chicos a denominar qué se sienten y cómo se consuela o se atiende cada emoción, qué sentido tiene para nosotros. Por ejemplo, sentir tristeza. Yo hace poquito hice una publicación diciendo que a este viaje mi primera compañera es la tristeza. Y la tristeza, una de las cosas más maravillosas que hace es mostrarnos lo que es esencial a la vida, que es lo verdaderamente importante. Y cada emoción tiene una gran revelación. Para mí la inteligencia emocional es fundamental. Lo otro es el autoconocimiento del cuerpo como un amigo. ¿Sabe? Cuando tienes un dolor, no es que el dolor es malo, sino que te quiere decir ese dolor. El autocuidado, por ejemplo, para mí también es una herramienta importantísima. Y no como puricultura. Por ejemplo, cuando yo estudié, era, bueno, este es el cuerpo, esta es la forma, pero no te lo mostraban como tu amigo. Y para mí también lo que es reconectarnos con nuestra condición mamífera y por lo tanto pertenecemos al planeta Tierra y todo lo que es la ecología para mí, todas las ecologías, ¿no? La interna, la externa, también la pondría como... Y ya yo quitaría las aulas de clase, yo regresaría a la naturaleza, regresaría a los viajes, regresaría a espacios más amigables, más tiernos, más amorosos. Esos salones fríos con pupitres uno tras de otro era una fábrica. Ya comprendemos que así el cerebro nos interesa. Entonces invitaría más a regresar a la naturaleza también. Bueno, me ha gustado mucho el ver en este viaje que ya hemos compartido la disciplina de levantarte cada día a una hora para ver el amanecer, para tener un tiempo a solas, para escribir tus sueños, algunas reflexiones, comunicarte con personas a las que quieres. Y siento que es una disciplina muy saludable. Creo que hay una relación muy directa, ¿verdad?, entre la disciplina y la escucha interna. Bueno, lo primero que yo quisiera es resignificar la palabra disciplina. De alguna manera, en esta sociedad, por lo menos cuando yo hago asociación libre de palabra con muchas mujeres en consulta, incluso con los padres cuando estamos trabajando crianza, y hago la palabra disciplina y automáticamente hay asociaciones hacia el mundo militar, lo rígido, lo autoritario, lo estricto, y bueno, nadie quiere ser sometido. Entonces, verdaderamente lo primero que yo invito es a la reflexión. Si tú te preguntas qué es para ti disciplina, desde ahí vas a poder construir algo, porque si no, pues vas a estar en lo que yo llamo resistencia pasiva. Mañana me levanto temprano, me da pereza, me quedo dormida, pero total, la vida es una sola, y encuentras un montón de excusas para no ser disciplinado, ¿no?
Entonces yo lo primero que invito es, bueno, ¿qué ha significado en mi familia la disciplina? Quizás mi padre o mi madre fueron muy disciplinados y estoy en rebeldía y no voy a ser disciplinado, cuando ya eso es un tema de autonomía. Y yo juego mucho a poner disciplina amorosa. Cuando yo me levanto de la cama, no importa dónde esté, incluso aquí que hemos estado en días de muchísimo frío, eh, no hay el esfuerzo del tengo. La pulsión que nace interna es el deseo, es el placer. Para mí ningún amanecer es igual que el otro, ninguno. Es como una obra de arte espectacular que no me la quiero perder. Entonces cuando yo a la palabra disciplina le pongo amor, lo que me lleva es al disfrute, a lo rico que eso significa para mí. Yo siempre digo, por ejemplo, yo llego a veces a donde yo trabajo, a la clínica, y son las 10 de la mañana y digo buenas tardes. Y la gente se me queda mirando porque no entiende que como yo a las 10 de la mañana digo, claro, si me levanto a las 4:30, a las 10 he hecho tantas cosas que para mí ya son las tardes, ¿no? Y además, particularmente también creo que el hecho de reconocer cuál es nuestra ecología de acuerdo al periodo evolutivo en el que estamos, nos hace mucho bien. Yo por muchos años fui profundamente noctámbula. Yo necesitaba el silencio de la noche, la quietud de la noche. A mí me inspiraba mucho la noche. Y llegó un momento de la vida en donde para mí lo más importante fue eso, rendir el día desde lo más temprano posible, ¿no? Entonces es como ir jugando. Y fíjate la palabra que uso, ¿no? Que es disciplina para mí, ir resignificando, darle las gracias a papá o a mamá si intentaron imponernos una disciplina que no nos es válida para nosotros hoy en día, limpiarla del autoritarismo y darle el sentido de la autoridad como algo, como mi propio poder, o sea, yo soy mi propia autoridad para generarme esta disciplina y ponerlo amoroso porque siento que al final de cuentas la disciplina es amor propio, ¿no? Es el autocuidado, que es una virtud que también nos han expropiado. Pareciera que son los médicos los responsables de nuestro cuidado o los curanderos, quién sabe. Y resulta que no, el autocuidado es es como una hermana guardiana inseparable de nuestro psiquismo, de nuestro cuidado del cuerpo, de nuestra escucha, ¿no? Y para mí eso es la disciplina amorosa. Bueno, yo no quiero limitarme a hacerte preguntas que probablemente te hayan hecho unas cuantas veces, sino que siento que cuando hemos estado charlando, así cuando nos hemos sentado en una habitación juntos y hemos hablado así un poco de cualquier cosa, todo brota así con mucha naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, seguro que hay algo de lo que, con lo que te sientas en este momento así más identificada y de lo que quieras que hablemos. Así que, bueno, me encantaría que hablemos como hablamos tú y yo. Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que aún a tiempo presente se nos sigue estigmatizando con diagnósticos nada saludables. Por ejemplo, la bipolaridad. Es que las mujeres son bipolares. Incluso lo dicen profesionalmente, pero también lo dicen a manera de broma, a manera de... Es que no se les entiende. Pasan de un estado de ánimo a otro, ¿no? Y yo lo que afortunadamente celebro hoy es que muchas científicas están diciendo, miren, lo que pasa es que cuando la mujer está en su ciclo menstrual, el cerebro se modifica. Si el cerebro se modifica, pues también seguramente nuestro nivel hormonal se modifica y por lo tanto nuestras emociones se modifican. Yo lo que invito y siempre digo a las mujeres es que hay una brújula, así como la brújula de Jack Parrott, que verdaderamente cuando las mujeres decidimos conocernos, nos va guiando hacia dónde está siempre nuestro bienestar. Nosotras, lo que en algún momento denominaron que era un componente sádico-masoquista en las mujeres, es verdaderamente un portal de sanación o de curación. Cada vez que yo entro en esa dimensión donde estoy irritable, vulnerable, sensible, donde muchas veces proyecto al otro mis frustraciones, yo tengo una maravillosa oportunidad de maternarme para comenzar a trabajar verdaderamente mi madurez emocional. Yo en una de las conversas te decía, son dos funciones principales las que tenemos que tener
nosotras las mujeres cuando estamos en nuestro ciclo menstrual. Te decía, una era contención y la otra era consuelo. Generalmente queremos que quienes estén afuera nos den eso, nos den contención o nos den consuelo. Y resulta que es una gran virtud, una gran cualidad que las mujeres desarrollemos, esa cualidad del autoconsuelo y de la autocontención, porque en esa medida es donde verdaderamente llegamos a la realización emocional, en donde yo siento que verdaderamente soy plenamente autónoma de mis emociones y yo también desde allí rescato, ojalá sea así, a las mujeres de victimizarse o que verdaderamente sean víctimas, ¿no? Es que él me hizo o que ella me hizo. No, sí, pude vivir una experiencia muy frustrante que me hizo mucho daño. La realidad es que esa emoción que siento es mi responsabilidad atenderla y desde allí conquisto una autonomía totalmente distinta. Por hablarte de una de las tantas cualidades o procesos que se da gracias a nuestro ser cíclico, a pasar de un estado a otro que desde la incomprensión o desde el desconocimiento lo han mirado como algo patológico, ¿no? Y una de las cosas maravillosas que también veo cuando estamos hablando de parejas heterosexuales, estamos hablando de la familia, es que cuando se honra el ciclo de la mujer y la mujer se hace responsable de su propia ciclicidad, la armonía en el hogar es distinta. Porque si la mujer no se hace cargo de esa ciclicidad, va a culpar a los hijos, va a culpar al marido, el marido no entiende, los hijos dicen qué pasa aquí, y es como todo un caos. Cuando la mujer sabe dónde está, le puede dar la alerta al sistema familiar. Necesito más tiempo para mí, necesito dormir más, necesito más silencio. Va a ser legítima su necesidad. Y si el entorno comprende que ella va a tener 24 horas, 48 horas de estar con ella misma, la mujer que renace de cada ciclo es una mujer mucho más plena y mucho más presente para el sistema familiar o para la dinámica de pareja. Me encanta esto que me has contado porque siento que me veo muy reflejado en tus palabras siendo partícipe de lo que ocurre pues, en nuestra pareja y me gustaría pues saber mucho más, ¿no? Sobre todos esos ciclos, sobre las necesidades de mi pareja y sobre todo en este momento, ¿no? Que es el embarazo. ¿Qué mensaje podrías darle a los hombres para que aprendan a escuchar mejor, a sentir más, para que consigan meterse más en la piel de la mujer, que es algo que a veces puede resultarnos tan complicado al ver esa diferencia entre sexos, ¿no? Sí, mira, una cosa maravillosa que está pasando en las nuevas masculinidades es que ya se está reconociendo, no es que solo las mujeres somos cíclicas. Yo siempre digo, dime qué va en línea recta en este sistema donde nosotros vivimos, en este universo. La luz y los planetas errantes. De resto, todo es cíclico, todo es elíptico, todo va en curva. Resulta que los hombres son cíclicos. El ciclo de ustedes es distinto. Ustedes no tienen una menstruación como referencia. Pero ¿cómo es tu ciclicidad? Hace nada me decías, quiero un tiempo a solas. Y eso es lo que quiere una mujer cuando está menstruando. Seguramente estar mucho más con ella misma que al servicio de los demás. Yo creo que en la medida en que nos veamos como sistema solar, es decir, cuando tú estás en tu lado oscuro del sistema y cuando estás en el lado luminoso, y cómo cuando la pareja está bien integrada, esas órbitas son armónicas, ¿no? Uno entra, el otro sale, el uno entra, y no es que hay un solo sol alrededor del cual gira el otro, porque también pues eso es desequilibrado. Bueno, el hombre tiene que girar alrededor de la ciclicidad de la mujer. Eso también es injusto, ¿no? Sino que cuando el hombre también está en su ciclicidad, uno lo reconoce. Yo he tenido la dicha de escuchar a hombres decir, entrando a la consulta, es que estoy regludo, como le dicen a las mujeres, ¿no? No sé qué otras expresiones usan en otros países, pero en Venezuela regludo es que tengo la menstruación. Bueno, qué bien. ¿Y qué lo genera? ¿Cuál es su ciclo? Entonces hay que llevar como una agenda y un referente. Y si nosotros en un calendario vamos llevando por colores los estados emocionales,
podemos ver el compás que tenemos. Yo siempre les invito a tener un año de autoobservación. Muchas veces somos como muy... poner más énfasis cuando tenemos conflictos, cuando tenemos diferencias, a ver todos los puntos de armonía. Pero llevemos una paleta de colores. ¿Durante cuánto tiempo llevamos armonía y en qué momento hay fricción? ¿En qué parte de tu ciclo estás tú? ¿En qué parte de mi ciclo estoy yo? Y ahí uno va viendo el ecosistema del sistema familiar o la ecología de esa pareja, por ejemplo. Entonces, en ambos casos implica un autoconocimiento. Y otra cosa para mí también maravillosa es que cuando yo muchas veces explico toda la ciclicidad con las 4 fuerzas arquetipales, con los estados emocionales predominantes, con los periodos psicoevolutivos en la mujer, el hombre está al lado haciendo así. ¿Por qué? Porque ustedes son los que más nos ven. A veces la mujer no es capaz de reconocerse. Ellos dicen, es que nosotros padecemos su ciclo. Ustedes la viven, pero quienes los padecemos somos nosotros, ¿no? Bueno, así como son capaces de observar a la mujer, bueno, también obsérvense a ustedes. Y luego cuando observen a la mujer, no lo descalifiquen, reconózcanlo. Quizás denle feedback. Mira, mi amor, te veo que estás como irritable. A veces yo le digo a los hombres, lleva tú el ciclo menstrual. A los papás, se los digo. Yo he tenido experiencias con niñas con episodios muy difíciles psicológicos y siempre le digo al papá en qué momento de su ciclo está. Y el papá va conociendo el ciclo de su hija y el acompañamiento es otro. Entonces, en vez de verla que tiene una crisis, que está irritable, insoportable o conflictiva, dale el espacio, permítele, regálale un masaje, sobre todo cuando estamos con las pequeñas. Y con las parejas es lo mismo. Dale el espacio para que ella pueda reposar más, dormir más, escuchar más su cuerpo, en vez de estás insoportable. Ya la mujer sabe que está insoportable consigo misma. Restregárselo en la cara no va a ayudar para nada, ¿no? Entonces es una experiencia maravillosa de mirarse ambos y reconocer la ciclicidad mutua y comenzar a ver cómo eso se armoniza, esas ciclicidades. Bueno, siempre hay una huella muy, muy, muy profunda, sobre todo de mi padre, que él decía que el ser humano se ve encargado de conocer el planeta, el universo, pero que poco invertía en conocerse a sí mismo y que verdaderamente él consideraba, él era ingeniero, él consideraba que el verdadero avance de la humanidad está en conocer la humanidad. Bueno, luego me llevó al camino de la psicología, eso, ser humanista, y luego cuando nací como madre, me llevó al universo de ser dula, de acompañar a otra mujer a nacer, a su experiencia de maternidad. Y nacer como madre me permitió comprender lo que es la madurez emocional, o sea, cuán infantiles somos muchas veces las mujeres a la hora de nacer como madre y cuánto acompañamiento necesitamos para reconocer nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes y no quedar en el estereotipo y en el estigma de lo que es una mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos fueron como varios ingredientes que fueron sumando a inspirar a mi alma, a querer escuchar el alma de las mujeres en sus distintas vivencias, desde la psicología femenina, desde la psicología perinatal, desde la dula que acompaña la experiencia de parto. Y hoy en día estoy también muy enfocada en lo que es transformarse en mujer adulta, lo que es el climaterio, lo que es la menopausia, y vivirlo de una manera digna, una manera llena de vida y no amargura y resentimiento. ¿Qué crees que tiene que cambiar en el concepto que hay actual sobre el parto? Bueno, yo creo que el parto, muchos estudiosos de tanto del feminismo como del nacimiento respetado, dicen que el nivel de evolución de una sociedad, de una comunidad, se puede ver
o se puede medir en la manera en que es tratada la mujer en el momento en que nace a su maternidad, en el momento del parto específicamente. Y yo creo mucho ese planteamiento. Para mí, el hecho que se siga viendo el parto como una experiencia potencialmente patológica, más que una experiencia de profunda transformación de la mujer y del padre sensibilizado que esté allí, pues todavía falta mucho camino por hacer, ¿no? Y yo particularmente en una de mis maestrías tuve que enfrentarme a muchas mujeres, paradójicamente, para poderles sensibilizar que la experiencia del parto puede ser una de las poderosas o de las más potentes experiencias de empoderamiento de la mujer. Y yo quisiera que hacia allá fuéramos, ¿no? Rescatar el parto de esa mirada potencialmente patológica, medicalizada, de miedo de la sociedad, y de hecho se usa en muchas comunidades y sociedades, es que estoy pariendo como cuando estás viviendo una experiencia muy difícil, muy amarga, en vez de decir estoy pariendo porque estoy creando una vida. Entonces rescatarlo de esa experiencia patológica a una experiencia de empoderamiento auténticamente. ¿De qué manera crees que se puede reeducar a una sociedad en la que se está, por ejemplo, haciendo tanta cesárea eh, con todo lo negativo que puede conllevar si no es necesaria, ¿no? Sí. Mira, desde donde estoy hoy, yo comenzaría desde las niñas, porque ya ir sobre las adultas es lo que yo llamo podar en la psique femenina, ¿no? Hay mucha maleza que sacar, ya son varias décadas de alejamiento de lo femenino en cuanto al poder del parto, la sabiduría del cuerpo, la patologización del cuerpo femenino. Yo me iría un poco a honrar a esa cultura en donde se le daba la bienvenida a la mujer, por ejemplo, cuando llegaba a su menstruación. Una joven que se sienta dichosa de menstruar, que entienda que la menstruación, cada vez que menstrua, tiene una condición psicológica específica que la conecta con su sabiduría, con su intuición, con su percepción, en vez del dolor, el fastidio, la limitación o la vergüenza. Una niña que comience desde allí llega al parto confiando en su cuerpo. Pero mientras nosotros no atendamos a la niña, y por supuesto yo siempre digo que implica sensibilizar a los padres, que también son los hombres, de que honren lo que es el cuerpo femenino. Y ya directamente con la población joven, con las mujeres que posiblemente estén en su discernimiento de ser o no madre, yo digo, hoy en día las mujeres somos tan heroicas, hemos llegado a todo lo que nos hemos planteado y casualmente hemos subestimado el único poder que no tiene el hombre, que es parir. Entonces yo le diría a las mujeres, honremos ese poder, porque podemos tener títulos, podemos ir a la luna, podemos ser presidentas, lo que nos dé la gana, pero el hombre no puede parir. Entonces, ¿por qué no honramos ese don que tenemos, esa virtud que tenemos? En mi caso estoy a punto de embarcarme en la experiencia de ser padre. Bueno, ya la estoy transitando porque tenemos una criatura en el vientre de mi mujer y me da la sensación de que hay tanto que nadie te cuenta. eh, ya no solo hablo de las mujeres, sino también de los hombres. Empieza un embarazo y hay mucho que va a venir. Para lo que estás relativamente preparado, creo que es positivo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, tengo que suspirar indudablemente, ¿no? Porque hay un suspiro de desesperanza y un suspiro de esperanza, porque tiene las dos cosas, ¿no? La desesperanza porque yo siento que esta sociedad ha volcado tanto sus ojos hacia afuera, que no ha visto que lo más trascendental es cultivar la vida de otro ser humano, más que el dinero, más que una propiedad, más que miles de cosas. Y muchas veces al hombre, cuando nace a la paternidad, lo que se le exige es que provea, que dé el insumo, las necesidades económicas, y no un regazo, no un abrazo, no la caricia, no la ternura, ¿no? Entonces yo siento que desde allí todavía nos falta muchísimo comprender la trascendentalidad de la evolución humana cuando tiene dos regazos, el regazo de la madre,
que por supuesto siempre digo tiene dos poderosas razones que son las mamas, pero el regazo del padre es un corazón que también genera la misma seguridad que estar en el regazo de la madre. Pero por otro lado también digo que me lleno de esperanza porque cada vez veo más hombres que llevan, por ejemplo, a los bebés solos al control pediátrico. Eso no se veía antes, así no estaba la mujer allí, no había forma, ¿no? Por ejemplo, he visto cada vez más cómo los hombres se frustran de no poder dar pecho. Ellos dicen, wow, tiene que ser tan maravilloso poder nutrir a ese bebé. Y esa frustración les lleva a ser padres tan plenamente presentes que es bellísimo, ¿no? Y yo generalmente cuando me encuentro un papá que está porteando, que está llevando al bebé al colegio, etcétera, siempre les pido tomarles una foto, porque quiero honrar que ellos sí se permiten una nueva masculinidad y con esa nueva masculinidad también va a haber para mí una nueva humanidad. ¿Ves mucha relación entre la falta de disciplina y de equilibrio en la vida con la falta de equilibrio emocional? Para mí sí. Fíjate que para mí es muy evidente, yo que trabajo con tantas mamás que están naciendo el rol de mamá y papás, que lo que no son capaces de hacer con ellos mismos sí lo hacen con sus hijos. Porque cuando se le dice que los niños necesitan rutina para esa primera fase de adaptación a su condición humana, por ejemplo, sobre todo las rutinas del sueño, ¿no? Ellos necesitan mucho su estabilidad, como una matita que está echando raíces, no se le puede estar cambiando mucho de su rutina. De alguna manera para ellos se le hace mucho más fácil hacerlo con los propios hijos que con ellos mismos, ¿no? Y muchas veces entran en conflicto en cómo fui criada, pero yo no quiero repetir la misma historia. Pero en fin de cuentas, cuando ven que se da esa rutina y ven la estabilidad en sus hijos, también ven la estabilidad en ellos. Y yo creo que esta vida frenética nos ha alejado, nos ha aturdido tanto de comprender nuestro propio biorritmo en el cual yo no puedo tener disciplina. Porque es como a mí me impone la sociedad un ritmo y en eso pareciera que la disciplina es obedecer lo que la sociedad dice y eso es paradójico, ¿no? Entonces yo sí creo que el hecho de que tú no autorregules tu biorritmo, no autorregules los hábitos que te hacen sentir bien, te llevan a un desequilibrio emocional, a un malestar contigo mismo, a una frustración que además no es resolutiva, porque la frustración es buena cuando tú tienes herramientas y logras conseguir lo que quieres, pero cuando te quedas en frustración tras frustración tras frustración, termina incluso lastimando tu propia autoestima, tu propio autoconcepto. Y yo siento que un ser humano así es mucho más manejable, ¿no? Entonces, bueno, expío culpa viendo un programa en donde dicen que comienza con 11 minutos es suficiente. Entonces, ya yo hice 11 y ya no hago más nada, ¿no? ¿Cómo justifico que al final me está costando generar el autocuidado, la disciplina y otros tipos de rutinas en pro de mi bienestar? Me ha gustado mucho toda la parte en la que hemos hablado de, bueno, previamente a esta entrevista, de mm, todos esos fallos que podemos ver en la educación que hemos recibido por parte de nuestros padres y cómo actuamos nosotros con los hijos que vienen, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tratando de cubrir todas esas necesidades que nosotros no tuvimos y, y por otra parte, me imagino que también ocurre lo opuesto, que es que repetimos los fallos con los cuales nos han educado, ¿no? ¿Cómo salir de esos patrones? Sí. Bueno, yo una de las habilidades o virtudes que les invito a reflexionar a los hombres y mujeres cuando deciden ser padres o madres es la virtud del discernimiento. La verdaderamente qué semilla quiero sembrar y qué semilla siento que no es válida. Yo creo también en que hay que respetar un poco los órdenes del alma, ¿no? Yo creo que cuando hago el discernimiento no vale hacerlo desde la soberbia. No es decirle lo que tú, papá o mamá me diste no me sirve para nada y ahora que tengo más información soy mejor que tú.
¿no? El planteamiento un poco es, en ese discernimiento, verdaderamente honrar lo que soy gracias a lo que ellos me dieron y comprender que en esta carrera de relevo, ellos nos llevaron lo más lejos que pudieron con lo que tenía. Yo tomo ese testigo, honrada de recibir el testigo porque me lo están dando, y ahora me toca a mí correr lo que me toca correr. Y parte de lo que voy a correr, por supuesto, lo voy a correr con lo que recibí de ellos, ¿no? Entonces es el discernimiento de verdaderamente qué es nutritivo y qué no. Y lo que no, de alguna manera, regresarlo desde la gratitud no me sirve. A mí me funciona mucho poner los ejemplos tecnológicos, ¿no? Yo me imagino un padre, por ejemplo, de mi época que me estuviera dando un teléfono de disco para que yo vaya a criar a mis hijos y lo tendría que decir, mira, no, ya todo es digital. Entonces, así como es tecnológico, hay cosas que ya la ciencia, entre comillas, ha validado o no validado. Por ejemplo, en la psicología, haciéndome responsable como psicóloga que soy, en algún momento decía que para tener un hijo había que formarlo con carácter. Y el carácter significaba una disciplina que llegaba a ser castigadora. O sea, dar una hostia en España o dar una bofetada, una nalgada a tiempo, se dice mucho, pone al hijo en el carril, ¿no? Bueno, ya hoy en día se ha comprobado que la hostilidad, la violencia física y todo lo demás genera más bien todo lo contrario. Entonces ahora se está hablando una disciplina amorosa, se está hablando una pedagogía blanca, una crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque se comprendió que si nosotros vamos a nuestra condición mamífera no humana, ninguna hembra ni macho mamífero al crío chiquito le da una patada para enseñarle algo. O sea, es muy vulnerable, lo que implica es simplemente protección, y protección desde la condición humana es mímalo, contiénelo, acarícialo, porque necesita eso para el desarrollo psicoemocional saludable, ¿no? Entonces, bueno, ya eso se comprendió que no es saludable. Entonces, gracias mamá, gracias papá, porque comprendo que desde el punto de su momento psicosocial les dieron esas herramientas para criarme, pero para mí ya no es válido irme con una nalgada a tiempo a criar a mis hijos, ¿no? Y fíjate que no es soberbia, no es arrogancia, no es prepotencia, es simplemente ya no es válido, ¿no? Y yo como madre que soy, pues cuando yo veo a mis hijos el día que decidan ser madre o padre, siempre desearía que lo hagan mejor que yo. Eso tendría que ser una máxima. Entonces yo creo que también invito es que no haya una competencia entre los periodos generacionales. Cada generación va a hacer siempre lo mejor que esté en sus manos. Y tendríamos que valorarlo desde eso, ¿no? Y no desde que yo lo hice mejor que tú, o mira como yo como mamá soy mejor que tú, o como papá soy mejor que tú, ¿no? Sino si soy mejor es gracias a que tú también me llevaste hasta aquí para yo poderlo hacer mejor. En esa etapa de la infancia en la que es tan importante el recibir amor y para los padres el entregarlo, muchas veces los padres se ven en las situaciones cotidianas en las que bueno, hay un roce, aparece pues, un conflicto en el que no se tiene tanta calma como a uno le gustaría. Creo que los niños son esponjas que están absorbiendo continuamente todo el input que van recibiendo del mundo que tienen a su alrededor, y los padres son su gran ejemplo cuando nacen, ¿no? Yo todavía no he experimentado el ser padre y tener a alguien que está recibiendo mi ejemplo continuamente. La sensación de que llega a nosotros una enorme responsabilidad, ¿no? Y es un cambio, me imagino, muy grande en la actitud que uno tiene que tener sabiendo que hay un pequeño maestro que a la vez está estudiando de nosotros, ¿no? Sí. Una de las cosas maravillosas para mí de la maternidad y la paternidad es, también pongo en la misma palabra amorosa, la exigencia amorosa de buscar siempre lo mejor de nosotros mismos. Es como un catalizador de optimizar de alguna manera el ser humano que somos, ¿no? Esta sociedad no nos educa emocionalmente para sanar
lo que fue el proceso de crianza, indistintamente como haya sido, ¿sabes? Para llegar a ese momento de ser madres y padres muy saludables emocionalmente. No es así. Sin embargo, yo siempre digo que el proceso del embarazo es una maravillosa oportunidad, dado toda la expectativa que se genera, todas las preguntas que surgen, todas las inquietudes que hay, el gran manejo del cambio que se presenta es una maravillosa oportunidad para limpiar, sanar, subsanar. Incluso yo siempre digo, en algún momento nosotros tenemos que saldar el talonario de deudas que teníamos hacia nuestros padres para rescatar nuestra inocencia humana y desde allí comenzar a estar desde la inocencia de ese ser que viene allí. También invito, y tú que ahorita vas a nacer el rol de papá, ¿no? Que hay que tener cuidado con el cáncer de la culpa. Y fíjate que lo llamo cáncer de la culpa. Es que le hablé alto a mi hija. Qué horror, qué mal padre soy. Es que vine de mal humor y no la atendí. O sea, no podemos estar autoevaluándonos permanentemente porque entonces es una sobreexigencia ser papá o ser mamá. ¿Y dónde queda el disfrute? ¿Dónde queda la condición humana que grita y perdóname, discúlpame, estoy impaciente, ahorita no estoy disponible? Porque es una personita y son mucho más sabios de lo que creemos. A veces nosotros le decimos no pasa nada y te van a preguntar 1000 veces qué te pasa porque te ven la cara. Ellos leen el lenguaje corporal mucho más que el verbal. Entonces vamos a disfrutar la experiencia de la paternidad y de la maternidad y no vamos a vivirla como si estuviéramos en una maestría donde nos están evaluando cada gesto que estamos haciendo. Yo siempre le digo a las mamás y los papás que durante los primeros 7 años de vida son dioses para sus hijos. Ellos nunca les están evaluando. Se enfadan, lloran, pero nunca les están evaluando. El proceso de evaluación viene mucho más adelante. Por lo tanto, esos primeros años disfruten, simplemente disfruten el tener un ser tan inocente y traten de conectarse con su propio niño interior. Yo también fui así de saludable, de espontáneo, de natural. Y jueguen desde allí, con la protección del adulto y del padre y de la madre, pero jueguen, ¿no? Y ya cuando llegamos a lo que llaman adolescencia, que yo no la denomino así, bueno, en ese momento ellos van a reprochar. Y bueno, voy a estar presente para tu queja, para tu malestar, para decirte sí, me equivoqué allí, o no estuve disponible, o no sé cómo tratar ese tiempo, esa situación. Dame tiempo para ver cómo te puedo acompañar, ¿no? Entonces, evitemos llevar esa deformación académica de que es una materia, entonces, ¿cómo cambié un pañal? Entonces la culpa, el pañal, lo manejé mal, le puse un pañal al revés, se quemó porque no le cambié el pañal a tiempo. Esos son parte de la experimentación de ser mamá y ser papá. Y yo invito mucho a eso, a llevar la palabra al disfrute, al hacer familia. Hoy en día yo veo que muchas parejas jóvenes no quieren vivir la experiencia de la maternidad y la paternidad mucho por la responsabilidad que eso significa. Es como que no, eso es mucho para mí, ¿no? Es una aventura, es un viaje. Ver a otro ser humano crecer y verlo volar y verlo hacer su propia vida. O sea, imagínate esa obra de arte, ¿no? Otro ser humano, ¿no? Y justo porque le han sobrepuesto exigencia al rol del padre y el rol de la madre. Lo cierto es que no tengo claro ahora que paso de ser hijo a ser padre, hasta qué punto opino que la amistad entre padre e hijo puede ser buena, porque yo siento que en mi yo más joven veía la relación de algunos amigos con sus padres que parecían amigos con los que tomar unas cervezas, con los que salir de fiesta o hacer actividades parecidas, y en esa época me parecía algo genial. Hoy en día no lo tengo tan claro. Siento que al fin y al cabo el padre tiene una experiencia grande de más años en la vida que puede ayudar a orientar, ¿no?, por un camino al hijo, que igual si le toma como una figura tan de amigo, pues es difícil, ¿no?, hacerlo así, Sí. dejarse aconsejar por un padre que es tu amigo, ¿no? Sí. Em,
Creo que debemos diferenciar lo que es la amistad, lo que es un vínculo emocional saludable. Nosotros necesitamos tener un vínculo emocional saludable con nuestros padres, cercano, ojalá, ¿sí? Que sea muy, muy cercanito. Pero nosotros somos figura de autoridad. Autoritarismo es otra cosa, somos figura de autoridad, o sea, somos nosotros quienes damos protección, quienes damos cobijos, quienes damos como los rieles de ese tren para que se encaucen un tiempo, en algún momento seremos un plinto de donde ellos salten con su propia autoridad, emulada, copiada de la autoridad que ha tenido papá o ha tenido mamá, de la autorregulación. Y seguramente ellos van a aprender lo que es una muy buena amistad, porque bueno, tienen una buena gestión emocional, pero además su papá y su mamá tienen un universo de sus propias amistades. O sea, es desde el modelaje que yo voy a aprender lo que es la amistad, más que ser muy cercano con papá o mamá. En algunos momentos, como psicóloga, yo particularmente puedo deducir, me puedo equivocar, pero puedo deducir que este padre o esta madre está siendo tan adolescente como el mismo adolescente o como el mismo joven. O sea, trastocó su lugar. Se fue al otro lugar porque yo no lo puedo vivir, ahora viví con mis hijos y me arrumbeo y hago lo que me dé la gana. Y eso no es necesariamente saludable, ciertamente. Entonces, imaginémonos un vínculo saludable y cercano y una autoridad saludable. En mi educación hubo una parte que se basó en el castigo, que creo que desde su inocencia y desconocimiento pues fue la forma de educar de mis padres, tal cual se le habían enseñado los suyos y sintiendo que no había otra vía para que aprendiese lo que querían enseñarme. ¿Crees que el castigo cumple alguna función útil en la educación? No, ninguno, ninguno. Nosotros necesitamos que nuestros hijos hereden lo que veníamos hablando, el autocuidado. ¿Por qué un papá o una mamá pueden castigar a un niño? Bueno, porque tocó el enchufe de la corriente. ¿Y cuál es la consecuencia si toca eso? Bueno, que le va a dar un corrientazo y la va a pasar mal. Bueno, entonces explícale la consecuencia de su acto para que de alguna manera comprenda la situación de peligro que hay allí. Pero un castigo lo que le va a enseñar es el temor. Es una obediencia que mientras no tenga fuerza voy a hacerle caso, pero cuando ya pueda no le voy a hacer caso, ¿no? Incluso el autocastigo. ¿Cuántos seres humanos han cometido actos, hechos, acciones que tienen que ver con el autocastigo? Porque me merezco esto, porque, no sé, yo por ejemplo que trabajo tanto con las mujeres, es su relación con su cuerpo. ¿Cuánto de lo que me hago de no comer, de una dieta, de las cirugías, de no sé qué, no hay implícito un autocastigo porque quien soy no soy lo suficientemente buena, ¿no? Incluso a nivel psicológico, ¿cómo queda grabado que el ser que más amo me lastima? ¿Qué huella queda allí? ¿Y cuánto de lo que es la violencia naturalizada está dada porque de alguna manera, bueno, desde que nacemos venimos a un mundo hostil? Y aquí yo vuelvo a hacer el paréntesis. Nuestros padres no castigaron per se, ¿sabes? Yo siempre digo, la sociedad decía que era lo bueno y ellos estaban haciendo lo bueno de lo que la sociedad decía. Entonces, bueno, ellos tampoco tuvieron información para hacerlo. Y por el otro lado, lamentablemente también, cada vez más, mientras más aislado críe una pareja, más agotados quedan, porque no tienen la manada que les proteja para que ellos puedan estar distendidos, relajados, protegidos, mientras crían por lo menos los 6 primeros meses. Hay comunidades que, bueno, mamá está echada solamente amamantando y papá haciendo las labores normales, pero son una pareja privilegiada mientras tienen a un crío recién parido, ¿sabes? Esta sociedad no le genera
esa protección a papá y mamá. Hay países donde sí dan 2 años de permiso postnatal y te estoy pagando. Quédate ahí a disfrutar de tu ser familia. Entonces muchas veces estos actos impulsivos que terminan siendo violentos de los padres es porque ellos también están muy desamparados, ¿sabes? Entonces más bien ese desamor, esa hostilidad en la sociedad que hemos ido construyendo lo que ha llevado a ese tipo de actos en donde se valida el castigo como un método de crianza. Afortunadamente, todos los estudios en todas las disciplinas están erradicando por completo esa concepción, afortunadamente. Mira, quizás trayendo a tiempo presente mucho de lo que es la sabiduría ancestral. Se habla de la cuaternidad, se habla de la cruz maya, siempre están como esos polos, los cuatro signos cardinales. Yo creo que nosotros como humanos necesitamos comprender cuáles son los misterios que son implícitos propios de nosotros como seres humanos. Y posiblemente tenemos 4 puntos cardinales que quizás la magia o el camino es lograr integrar esos 4 puntos cardinales, fortaleciéndolos cada uno, reconociéndolos cada uno, descubriendo su propia ecología y sus propios compases, y comprender que a tiempo presente un punto cardinal principal ha sido la mente, la cognición, el comportamiento como lo más tangible, ¿no? Pero luego tenemos que comprender lo que es la trascendencia, la profundidad de lo que es el punto cardinal de las emociones. Cuánto yo estoy dispuesta a sumergirme en ellas y conocerlas y navegarlas todas sin miedo, sin resentimiento, sin recelos. Luego tenemos verdaderamente nuestra dimensión del cuerpo, ¿no? Esta materia, esta nave espacial maravillosa que tenemos. Y es nuestro amigo, es nuestro enemigo, está aquí para qué, ¿sabe? ¿Qué relación tengo con ese cuerpo? Y por último, por supuesto, el espíritu, ¿no? El alma, toda esa parte sutil que tenemos. Y es como llevar todos esos polos a un gran centro en donde yo integro, en donde yo hago comunión con todo lo que soy, comprendiendo mi ecología, comprendiendo mis compases, mis biorritmos. Y yo creo que la esencia quizás de eso es confiar en regalarnos, aunque sea, no sé, 1 hora diaria, 2 horas para estar con nosotros a solas, sintiéndonos, descubriendo los sentidos, estando quizás con una mascota o con un niño y ver cómo eso nos conecta con una dimensión nuestra totalmente diferente y para mí, por supuesto, maravillosa, ¿no? No es erradicar la mente, sino integrarla a toda la totalidad que somos y comprender que quizás ese fue un periodo evolutivo importante, el de nuestra condición humana, racional, no sé qué, pero no podemos olvidar todas las otras dimensiones de nuestro ser y descubrir nuestra ecología interior. ¿Qué técnicas crees que podemos utilizar para vivir nuestra vida desde el amor? Para ser capaces de volver a ello cuando nos distraemos y nos olvidamos de que es lo esencial, ¿no? Para tener una vida plena. Sí, para mí hay una imagen hermosísima y que de hecho la iglesia usa mucho, ¿no? Que es la Trinidad, Padre, Madre y Espíritu Santo. Y pongo yo Padre, Madre, Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es mi niño interior. Si yo reconozco que yo me materno y me paterno en todos mis propios procesos, ahí es donde yo estoy en comunión aun y cuando esté sola o esté solo totalmente, ¿no? Es como aprender a reconocer que en mis mayores vulnerabilidades es donde están mis mayores fortalezas también, ¿no? Esta sociedad poco nos enseña a maternarnos y paternarnos. O sea, hombres y mujeres tenemos que maternarnos y paternarnos. Para mí la plenitud es cuando yo logro comprender que todas mis mayores vulnerabilidades, yo tengo en mí todos los recursos para consolarlas, para cobijarlas,
para vivirlas desde el amor. Por eso yo siento que cuando yo hasta mis peores errores los abrazo, pues wow, imagínate la fuente de amor que nace desde ese aprender a maternarme y paternarme en mis mayores vulnerabilidades, también pudiéramos decir debilidades y fragilidades. Y yo soy muy celosa de la palabra perdón porque muchas religiones han hecho mucho tipo de uso con esa palabra perdón. Yo creo que el único perdón que podemos tener nosotros es el que podemos tener con nosotros mismos. Cuando yo me miro a mí y comprendo, bueno, que tuve un descuido, ese descuido significó para mí una lesión, por ejemplo, mi dedo, y me corté. Si yo me voy con la mente evaluativa, crítica, cuestionadora, me puedo decir hasta el mal que me voy a morir porque me corté, ¿sabe? Si yo más bien en ese momento me perdono porque me descuidé, porque no tuve un acto de conciencia, es como que yo logro hacer las paces conmigo, porque bueno, comprendo ese error que cometí. Y desde allí entonces yo vuelvo a sentir que me conecto con una fuente de amor, de compasión, de misericordia, pero interna, es hacia mi propio interior. Yo sé que todavía estamos en un periodo social en donde eso es como ser alcahueta o ser mediocre. Es como que todas las palabras que nos han enseñado hacia los terceros, aplicarla primero hacia mi propia condición humana. Entonces son como fuentes, pequeños ojos de agua, por llamarlo, de lo que hemos aprendido, o yo he aprendido en este viaje, en donde son fuentes de amor, ¿no? Una es esa experiencia de aprenderme a maternar y paternar mi niño interior herido, mis vulnerabilidades, mis fragilidades, y luego esa capacidad de tener compasión, misericordia, perdón hacia mí mismo, y la idea, por supuesto, que estaba compartiendo, de que esta sociedad enjuicia mucho si tú eres muy de la valencia del amor y que eres como el cagüeta que no te exige, y es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno es su propia autoridad amorosa, uno sabe que uno se va a equivocar y lo mejor que puedes hacer contigo es perdonarte y por supuesto aprender del error, pero no enjuiciarte, crucificarte, castigarte, flagelarte porque te equivocaste o porque alguien se equivocó también, ¿no? Entonces yo creo que esas son las distintas fuentes, por lo menos donde yo veo el amor. Y ciertamente tú ahorita que vas a ser papá, tú vas a ver que tu bebé se va a amar mucho a sí mismo. Entonces la propuesta es evitemos como madres o padres lastimar esa capacidad de amor con la que nacemos. Me alegra mucho que estés aquí conmigo. Eso significa que te has regalado el tiempo para escuchar y aprender de este vídeo que entrega tanta calma e invita a la introspección y el autocuidado. Te hago saber que los planos que has ido viendo acompañando esta entrevista, incluso la entrevista en sí, ha sido hecha en uno de los viajes que organizo alrededor del mundo. En este caso estábamos a 4.500 metros de altura y es posible que se vea reflejado en mi voz. La tenía un poco ronca y estaba un poco afectado por la altura, pero eso no impidió que hiciésemos una entrevista muy bonita. A este apasionante viaje por Bolivia se apuntó Carolina junto con otras personas y compartimos unos días inolvidables. Si quieres unirte a alguno de los próximos destinos, te dejo el enlace al calendario en la descripción. Y por último, si este vídeo te ha gustado, ya sabes que es de grandísima ayuda que le dejes por ahí un like, es muy fácil dándole ahí un clic, y que dejes tus comentarios. Me encanta leerlos, saber lo que pensáis de las entrevistas y ver vuestras opiniones. Y si crees que puede ser de ayuda para otras personas, te invito a compartírselo a tus amigos o familiares. Estoy seguro de que lo agradecerán. Por si aún no lo has descubierto, hay un apartado en mi canal que se llama Miembros del canal, donde subo mucho material exclusivo. Y en este caso he subido una versión extendida de esta entrevista porque hay muchos minutos que no aparecen en este vídeo. Los miembros del canal tienen además una insignia de color que me permite saber quiénes son y darle prioridad a la hora de contestar mensajes. Así que muchísimas gracias por el apoyo, me encantaría daros la bienvenida a esta comunidad. ¡Buen camino!